Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía, bienvenidos a este espacio. Y el día de hoy vamos a platicar con Adrián Calcaño. Él es director de Líquidos y Midstream y líder para América Latina de IHAC Market. Para justo platicar un poco del panorama que se ve para México en materia energética, dada la entrada de la nueva administración de Joe Biden. El maestro Calcaño es director del grupo Midstream Oil and Natural Gas de IHS Market. Dentro de sus responsabilidades está dirigir la investigación e adquisición de inteligencia de mercado en 43 países del hemisferio oeste. Antes de unirse a IHS Market, el maestro Calcaño fue gerente de entrega de consultoría en EAG Services Inc., donde asesoró a petroleras multinacionales de la talla de BP y ConocoPhillips, entre otras. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar el platicar con nosotros el día de hoy. Un placer y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues arrancándonos justo en el tema, aquí uno de los puntos clave que ya Joe Biden puso en la mesa, pues es precisamente la agenda de cambio climático. En este sentido, ¿por qué sería un poco discordante o cuál sería la preocupación de Estados Unidos en materia de México y la inversión climática? O sea, ¿van en una misma línea? ¿Tienen convivencia? ¿Cómo puede surgir esta relación? Bueno, es importante señalar que México, en cierta manera, es la cola de las tendencias que surgen de Estados Unidos. Si alguna de las empresas empiezan, o las inversionistas empiezan a exigir una huella de carbono menor en las inversiones que hagan o abandonar hidrocarburos, etcétera, esas consecuencias se van a ver en inversiones hacia México. Lo hemos visto los últimos días con Shell diciendo que se iba a volver la generadora de electricidad más grande del mundo, con General Motors hablando de que ya no quiere producir autos de combustión interna para el 2035. Y estas tendencias, nos guste o no en México, las recibimos. Entonces eso significa que a medida que los inversionistas empiecen a moverse en esa dirección, menos dinero va a haber disponible para México si continúa en un camino donde los hidrocarburos continúan siendo el centro de mucha de la política nacional. Muy bien, y ahora pasando a la siguiente pregunta, ¿por qué México realmente bloqueó a todas estas empresas privadas y por qué se le está limitando todos estos permisos para los futuros proyectos, sabiendo que pues Estados Unidos ya trae este chip cambiante en cuanto a materia energética? ¿Por qué México continúa en esta tendencia de seguir bloqueando a estas empresas privadas? Yo creo que viene con el DNA de la administración actual en México, donde estamos hablando de que ellos quieren recuperar una visión de finales de los 70, principios de los 80, cuando México tenía control absoluto, no solo su mercado de hidrocarburos, pero también eléctrico, y quieren regresar a esa situación. La reforma energética cambió mucho en México en ese aspecto, y al tener, en realidad, lo único que ahora protege o previene este regreso a la década de los 70 en cuanto a materia energética es la presencia de importaciones y de productores privados en México. Ellos, por naturaleza, por ser un productor privado o un importador privado, tú respondes a incentivos del mercado, lo cual te hace bastante eficiente. Estás tú realmente en la pelea y cada centavo cuenta. Algo que no pasa con las empresas estatales como Pemex y la CFE, donde independientemente de su performance, la afectación no está basada en ser lo más eficientemente, trabajar lo más eficiente posible. Y lo vemos, por ejemplo, en refinerías, donde hay más empleados de lo que debería de haber. Lo vemos con la CFE, donde no están buscando ser partícipes 100% de la nueva administración, de la nueva tendencia de regulación y sobre todo de uso de renovables para el futuro. Entonces, al tener a un competidor que está muy bien entrenado, porque para sobrevivir tiene que competir en base a rentabilidad,
dificulta los precios a los que puede vender los productos las empresas nacionales. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, la gasolina importada que se compra del punto más eficiente en cuanto a refinación del mundo, que es Houston, viene muy barata y no se puede comparar con la gasolina que produce México, que es mucho más cara por las ineficiencias que ya tiene del pasivo laboral, las paradas no programadas, etcétera, que hacen que la gasolina mexicana sea más cara. ¿Qué pasa? Pemex y la CFE, para poder competir, tienen que vender al mismo precio que las privadas, pero están perdiendo dinero porque las ineficiencias las traen de entrada. Entonces, tú al limitar las importaciones, estás quitándole competencia al mercado y te ayudaría, en teoría, a poder cobrar más caro o poder recuperar dinero de las empresas nacionales, mejorar su cuestión financiera. Pero te pongo un ejemplo muy burdo. Esta no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es realmente hacer que Pemex y CFE se vuelvan empresas de clase mundial que puedan competir con las importaciones. Y el ejemplo burdo que te pongo es, imagínate que yo veo a mi hija teniendo problemas con la tarea y veo que no va a pasar la clase y yo me pongo a hacerle la tarea y pasa la clase. ¿Le ayudé? Pues a lo mejor sí, pero ¿a quién estoy dañando a largo plazo? Estoy dañando a mi hija que no aprendió lo que tuvo que aprender, y es básicamente lo que está pasando con las empresas nacionales. La ayuda que le está dando el gobierno, además de quitarle la competencia, no las hace más eficientes, no las hace rentables, y a la larga el que termina pagando doble es el consumidor, tanto como en la bomba de gasolina o en la tarifa eléctrica, pero también en los subsidios que le está dando los impuestos a estas empresas para mantenerlas a pie. Además, que hay un componente más que es nuevo en este nuevo siglo, que es estas empresas terminan siendo más contaminantes que la alternativa de una empresa privada utilizando renovables. Claro. Ahora, en el sentido de las inversiones y también entrando un poco en pues el paraguas que un poco cubre todo esto que es el TEMEC, en ese sentido, ¿hay alguna violación en términos de lo que hay en el acuerdo? ¿Está bloqueando alguno de los puntos? Ahí el panorama, ¿cuál es el escenario que estamos viendo? Esta es una pregunta muy importante, sobre todo si consideramos que se acaba de firmar el TEMEC. Exacto. Y se acaba de firmar por esta administración, no es algo que se heredó. Entonces, sí hay una evaluación de lo que hace un tratado de comercio implícitamente es hacer que todas las empresas del bloque sean tratadas de manera igual. Entonces, en teoría, obliga al Estado mexicano a tratar las inversiones estadounidenses y canadienses de la misma manera que a las empresas mexicanas. No se le puede dar un trato preferencial. Entonces, en ese aspecto se está violando este aspecto del TEMEC. Sin embargo, hay otros adendos al TEMEC donde dice que, por ejemplo, que México es dueño de sus hidrocarburos, y eso en realidad no está para cuestionarse, pero que puede tomar medidas externas para poder ayudar a la CFE y a Pemex al ser empresas nacionales, cuando su rentabilidad o su sustentabilidad esté comprometida. Y se puede argumentar, lamentablemente, muy fácilmente, que ambas empresas tienen un futuro incierto. El problema es que hay violaciones de los dos lados, hay partes que lo justifican, hay partes que hacen que lo violan, pero hace que termine siendo una decisión de ver quién tiene los mejores abogados. Y como todos sabemos, en el momento que ya te vas a la letra chiquita de los tratados, de cualquier arreglo que tú tengas entre privados o por el gobierno, en el momento que ya sacas al abogado y están evaluando la letra chiquita, ya se rompió una parte de la relación, ¿no? Ya existe un conflicto. Y yo creo que lo más importante es ver cómo lo ven desde fuera los inversionistas. Dicen, bueno, a lo mejor el gobierno termina ganando en todos sus argumentos, a lo mejor. No digo que sea el caso, pero posiblemente. Yo como inversionista voy a tener muchas dudas de invertir algo más en México porque ya vi cómo las reglas cambiaron o cómo la interpretación de las reglas que le da el gobierno no justifica mi inversión. Entonces, se pierde mucha competitividad con la inversión privada a futuro, a medida de que
Y no nada más por las cuestiones del TEMEC, estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando con la planta de Tileno 21, que son mensajes muy, muy negativos a la inversión a largo plazo y que lamentablemente esto no se va a poder recuperar a menos que haya un cambio de recuperación, un cambio de administración en el futuro. Correcto. Y ahora, por ejemplo, si se continúan esta serie de afectaciones en el TEMEC, ¿qué tantos problemas puede seguir cayendo para México en relación con Estados Unidos en materia energética en un futuro? ¿Cuáles podrían seguir siendo estos problemas para nuestro país? Bueno, hay que recordar que cada una de las empresas, Estados Unidos se maneja muy distinto a México, en el aspecto de que la política energética no es federal, es mucho más estatal, y luego las empresas privadas obviamente son muchas y muy diversas, y no es una empresa nacional de petróleo. Entonces, cada empresa, ya sea de generación eléctrica o de hidrocarburos, que haya invertido en México, que se sienta afectada, puede poner una controversia basada en lo que dice el TEMEC. Entonces, vas a tener que pelear por muchos frentes. Ese es el frente, digamos, comercial. Cualquier persona puede poner una controversia y demandar al gobierno mexicano por sus acciones. La otra, que ya hemos visto recientemente, es la presión política. No solamente estamos todavía, vamos a cómo se desarrolla la relación Biden-López Obrador, que todavía empezó con mucha incertidumbre con la cuestión de que no aceptó, no felicitó a López Obrador, a Biden hasta el final. Entonces eso ya la pone mal parada de entrada. Pero no nada más la administración de Biden, pueden los dos tener una relación de armonía, pero luego viene el nivel Estado, donde los congresistas o los senadores de estados como Texas o Oklahoma que se estén viendo afectados pueden poner controversias o poner presión política para forzar al gobierno mexicano a cambiar algo de su regulación. Y obviamente estamos hablando de una cuestión de varios niveles y de varios frentes que por naturaleza desgastaría mucho los argumentos que tiene que tener México al tener que estar batallando en muchísimos frentes de distinta índole esta defensa de su nueva política mucho más nacionalista. Claro. Y en este sentido, o sea, hablando de que, pues, digamos, si el escenario va a ser, ahora sí quiero una batalla de fuercitas, eh, quizás sea un poco obvia la respuesta, pero digo, hay que hacer justamente el análisis. ¿Para quién es la afectación mayor? En este caso, Estados Unidos o México. Finalmente, ahí, ¿cuál es el escenario que ustedes ven? Nosotros, pues puede ser la parte de inversiones, pero quizás puede haber algo más de fondo y mientras tanto Estados Unidos, pues no puede inyectar ese dinero, ¿no? Ahí, ¿cuál es la perspectiva? Depende en términos generales, México no es tan importante para Estados Unidos como Estados Unidos es para México. Entonces la afectación, los mexicanos tenemos todas las de perder en ese aspecto. Hay ciertas industrias donde las cuales sí se vería bastante afectado, por ejemplo, la de productos refinados. Muchas de las refinerías en Estados Unidos pues tienen a un vecino con unas grandes necesidades de consumo de gasolina muy grandes, es un gran mercado al cual tienen que surtir. Obviamente vemos todos los grandes flujos de gas natural que tiene Estados Unidos hacia México, pero de cierta manera esas empresas se ven afectadas, las que les venden a México, pero México tampoco está en condiciones difícilmente va a encontrar un sustituto barato como el gas natural estadounidense o de gasolina barata como la gasolina estadounidense, quizá en China, pero difícilmente pueda reemplazar toda la cantidad de gasolina que necesita en México. Entonces, es una situación bastante complicada. En cuanto a inversión, ahorita en medio de una crisis económica, lo que más nos ayudaría sería atraer inversión y echar a andar otra vez la economía. Y obviamente, pues las condiciones no están para eso y estamos desangrando mucha de esta inversión a otros países mucho más abiertos, mucho más business friendly, como Brasil, por ejemplo. Y eso es lo que se tiene que considerar. México compite con muchos países del mundo por la inversión, entonces tiene que tener una visión global de qué tan atractivo está haciendo, porque si no la inversión se va a ir a otros lados, sobre todo en un periodo de recuperación económica global, donde pues, el dinero tampoco está abundante.
las inversionistas van a ser mucho más detallados en su análisis. Yo creo que lamentablemente México tiene todo lo que perder, porque en realidad, viéndolo estrictamente, ni se está fortaleciendo el mercado interno, no se está fortaleciendo la CFE, no se está fortaleciendo Pemex, simplemente se está manteniendo a flote, y la cuestión, y esta nueva política está parando el desarrollo de infraestructura como almacenamiento y de logística que se había estado desarrollando a partir de la reforma energética, lo cual nos hace mucho más susceptibles a cuestiones como la que vimos al principio de esta administración con el desabasto de gasolina, y lo acabamos de ver ahora con la cuestión eléctrica. Esta certeza de suministro de ambos lados no se está haciendo más fuerte. Sí, a lo mejor se mejora un poco las finanzas de Pemex y la CFE a quitarle competencia, pero en realidad ni los precios se van a hacer más bajos, ni el suministro se va a hacer más seguro. Entonces, en realidad, lamentablemente, tenemos mucho que perder en México por esta nueva política. En ese sentido, nada más sumándole al punto que decías, entonces, ¿este año veríamos afectaciones para el consumidor, o sea, en materia de precios, o tienen los mecanismos para no caer en ello? Yo creo que en cuanto a la inercia, todavía tenemos la inercia del desarrollo de la infraestructura, por ejemplo, las inversiones que ha hecho Valero, Exxon y BP para traer combustible, todavía las renovables, van a ver cómo se acomodan ahora con la nueva iniciativa de la reforma eléctrica. Sí, entonces, no creo que veamos tan pronto un cambio. Más a largo plazo, cuando veamos que hubo empresas que o se salieron de México, o peor aún, que iban a venir, pero ya no llegaron. Entonces, no vamos a ver ese desarrollo que lo hubiéramos visto de otra manera, o vemos un retraso que a lo mejor se van a esperar a la siguiente administración para ver cómo está la situación. Pero lo peor de todo es que el tiempo apremia. Estamos en un mundo en transición, en donde la época de los hidrocarburos pues ya tiene un fin a la vista, ya se ve la luz al final del túnel. Entonces, mucha de esta riqueza que se pudo haber extraído del subsuelo con mejor tecnología o con asociaciones público-privadas más eficientes, pues ya no va a ver la luz del día por la cuestión actual, la falta de rondas, la prohibición al Shell, etc. Y en electricidad, pues el problema es que todo lo que hagamos ahorita que no sea renovable, que no sea, como llaman, future proof, no va... ya vamos a retrasado porque se va a tener que hacer en el futuro de todas maneras, pero en lugar de hacerlo ahorita lo vamos a tener que hacer para después. Y mucha de la inversión que estamos haciendo ahorita, llámese refinerías o llámese plantas a base de combustóleo, esas tienen una fecha de caducidad que se viene. Entonces yo creo que sería mejor tomarse la medicina en este momento y mover a países adelante que tratar de regresar a finales de los 70. Muy bien, y por ejemplo, sabiendo que México tiene toda esta, pues tiene todas las de perder, sabiendo que las inversiones pues se pueden ir, ¿qué es lo que busca nuestro país con todo este freno a los permisos de las empresas privadas? O sea, ¿cuál es el beneficio que busca México ante esta serie de acciones? Recuperar el mercado y mejorar los precios o la rentabilidad de las empresas nacionales, básicamente. Es a medida que menos competidores haya, los precios pueden subir a acercarse más al costo real de la producción de electricidad o de hidrocarburos o combustibles en México. Y la otra, obviamente, hacer que Pemex, las finanzas de Pemex y de CFE mejoren, porque se acerca más al monopolio que a una cuestión de competencia. Desafortunadamente, el servicio, como todos los hemos vivido, no mejora con un monopolio, no se hace más eficiente y no es lo suficiente. No es lo suficiente con una empresa con monopolio de facto, pero utilizando tecnología de ayer o tecnología anticuada. No hace mejor a Pemex vender más gasolina si se destruye mucho valor en las refinerías y no se compite de cara a cara con la refinería de Estados Unidos. No hace mejor a la CFE generar más electricidad al tener al cliente cautivo, pero es una electricidad altamente contaminante. Entonces yo creo que lamentablemente retrasar
este desarrollo forzado que crea la competencia para tratar de ganar un poco de cuestión política, pero lamentablemente estas son decisiones que tienen consecuencias de muy largo plazo y que se toman basadas en el corto plazo. ¿Cuáles son las promesas? Que no va a subir la luz, pero el problema es que cuando no suba la luz en el sistema actual, Pemex pierde dinero, CFE pierde dinero porque no es competitiva, y que no va a subir la gasolina. De hecho, la gasolina debería ser mucho más barata de lo que está ahorita. El gobierno lo que no ha dejado es que baje. O sea, no ha subido porque el gobierno, porque el mercado, el mercado internacional de gasolina, precio de referencia estaba muy bajo y el gobierno se ha quedado con el diferencial. Pero en realidad, una cosa es que no suba, pero también lo que está pasando en realidad es que no está dejando que baje. Y entonces, a medida que la competencia se elimine, Pemex puede subir sus precios y el consumidor final, debido a ese colchón elástico que es el IEPS, no va a haber mucha queja. Pero estamos hablando de 100% el destino o la causa de esto son fines políticos de poder entregar gasolina barata y electricidad barata, que al final de cuentas, haciendo toda la aritmética, nos sale muy cara. Pues con eso concluimos la entrevista. Sin duda, pues nos llevamos muchos temas de reflexión. Pinta para hacer un panorama un tanto complicado, pero bueno, pues iremos dando seguimiento a la historia y ver cómo evoluciona esta relación. De nuevo, Adrián Calcaño, director de Líquidos y Midstream y líder para América Latina de IHS Markit. Te agradecemos mucho por estar en este espacio y pues sin duda volveremos a darte lata para continuar analizando estos puntos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Eric, por la invitación y les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.